buenas noches, buenos días o a la hora que nos hagan favor de escuchar. Por favor, vamos a la escritura juntos al Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 51. Repito el texto bíblico, Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 51. Voy a leer este texto en la versión Dios habla hoy. En la versión que usted tenga, acompáñeme ahí, por favor. Demos lectura y dice así: entonces, habla de Jesús, volvió con ellos a Nazaret, es decir, sus papás, donde vivió obedeciéndoles en todo. Su madre guardaba todo esto en su corazón. Hagamos una oración. Padre, te damos gracias en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque por Él, por su sacrificio, el que está ahora resucitado, por Él, Señor, tenemos tu favor. Así es que en el nombre de Él te pedimos tu gracia, lo necesitamos. En Cristo Jesús, amén. Bien, amados, amadas, estoy en la serie Fieles. Esta es la enseñanza número 6 de esta serie Fieles. El título de esta conferencia por su contenido se llama Hijos o hijas fieles. Hijos o hijas fieles. ¿Quién es un hijo? ¿Quién es una hija? Es el descendiente directo de sus progenitores, entiéndase papá, mamá, biológicos, pero también quien es tomado legalmente en adopción. Entonces, ¿quién es un hijo, una hija? ¿Habrán aquí hijos, hijas, solteros, solteras? ¿Sí? Entonces, tú eres un hijo, tú eres una hija que descendió directamente de tu papi o tu mami, o también en esta congregación asisten hijos que han sido adoptados. Bueno, como legalmente se hizo este trámite, pues tu papá, tu mamá es quien te adoptó. ¿Y qué quiere decir fiel? Fiel quiere decir que cumple con sus responsabilidades de manera constante. ¿Qué quiere decir fiel? Que cumple con sus responsabilidades de manera constante. Vamos a ver textos bíblicos, pero como una introducción, un comentario para ser un poquito más amplio en este concepto de hijos fieles, hijas fieles. ¿Quién es un hijo fiel? ¿Quién es una hija fiel? Aquella que la escritura que le dice: hijo, obedece a tu papá. Hijo, hija, obedece a tu papá, a tu mamá. Y este hijo o hija, por ser fiel, no de manera perfecta, porque nadie es perfecto, pero sí, como siempre lo digo, en porcentajes muy altos. Cuando digo altos, por lo menos hablo de arriba de un 60%. Este hijo o hija es sometido, acata las instrucciones de su papi y de su mami, aclarando hijos, aclarando hijas, aclarando papás, mamás, todo de acuerdo a lo que dice la escritura. ¿Pueden levantar su mano, por favor, de favor, los hijos e hijas solteros que están esta mañana en esta congregación? Pues gloria a Dios. Y ustedes dirán: oiga, pero yo ya me casé. Bueno, también es para ti, pero sobre todo en un porcentaje muy alto para hijos e hijas solteros, solteras. Ahora, de favor, para ampliar más lo que dije anteriormente y tener una apreciación o un apercibimiento mucho más amplio, claro, vayamos todos de favor al primer libro de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17, ahí vamos a leer los versículos 12 al 15, después los versículos 17 al 22. Repito, 1 Samuel 17, 12 al 15, y después versículos 17 al 22. Estos textos los voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Me espero unos segundos para que los ubique en su texto que usted trajo, su texto bíblico. Dice 1 Samuel 17:12. Ahora bien, David era hijo de un hombre llamado Isaí, un efrateo de Belén, en la tierra de Judá. En ese tiempo Isaí era anciano y tenía 8 hijos. Versículo 13. Sus 3 hijos mayores, Eliab, Abinadab y Simea, ya se habían unido al ejército de Saúl para pelear contra los filisteos. Versículo 14. David era el menor de los hijos. Sus 3 hermanos mayores se quedaron con el ejército de Saúl. Versículo 15. Pero David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas de Belén. Versículo 17. Un día Isaí le dijo a David: toma esta canasta de grano tostado, estos 10 panes, y llévaselos deprisa a tus hermanos. Versículo 18. Y dale estos 10 pedazos de queso a su capitán.
averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cómo les va. Verso 19, los hermanos de David estaban con Saúl y el ejército israelita en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Así que, temprano a la mañana siguiente, David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor y salió con los regalos como Isaí le había indicado. Llegó al campamento justo cuando el ejército de Israel salía al campo de batalla dando gritos de guerra. Verso 21, poco después, las fuerzas israelitas y filisteas quedaron frente a frente, ejército contra ejército. Versículo 22, hasta ahí vamos a leer. David dejó sus cosas con el hombre que guardaba las provisiones y se apresuró a ir hasta las filas para saludar a sus hermanos. En estos versículos que leímos, si usted me fue siguiendo con atención, aquí vemos a dos figuras, un papá y un hijo. ¿Los observó? ¿Quién es el papá? Isaí. ¿Quién es el hijo? David. Para los hijos, hijas solteros, para los padres, madres, para que tomen visión, quién es un hijo fiel, quién es una hija fiel. Aquí en los versículos 17 al 18, Isaí, que era el padre de David, ¿qué le dio a él? Una orden. Si usted lo quiere decir de otra manera, una instrucción. ¿De qué? De lo que tenía que hacer su hijo. ¿Y cuáles fueron esas instrucciones? De acuerdo a los versículos 17 y 18 de Primera de Samuel 17. ¿Cuáles fueron? Que llevara una provisión para sus hijos que estaban con el ejército de Saúl, que consistía en pan, trigo tostado, quesos. Y para el capitán o el jefe de miles, como dice la Reina Valera, pues que le llevara unos 10 quesos, dice la Reina Valera. La Nueva Traducción Viviente dice 10 pedazos de queso. Pero ¿qué otra indicación, qué otra orden le dio Isaí a su hijo? Que observara en qué condición física estaban sus hermanos. Esa fue la indicación. ¿Y qué hizo David como hijo fiel de su papá Isaí? ¿Qué hizo? Empezamos por el verso 20. Antes de echarse encima la carga, porque no crea que por ahí pasaba la ruta 320, no crea que por ahí pasaba la ruta que nos lleva de aquí a donde le gusta, a Longo Club. No. En ese entonces no había nada de eso. Pero bueno, antes de llegar ahí, ¿qué dice el versículo 20 de Primera de Samuel 17? Que él buscó un pastor que cuidara las ovejas a las que David alimentaba. Y después que hizo eso o realizó esta actividad David como hijo fiel, porque no dejó allá las ovejitas a su suerte, ni siquiera le dijo a su papá, bueno, ¿y las ovejas qué? No, él como hijo fiel hizo esto, de buscar a alguien que cuidara las ovejitas. Enseguida, David, como ya le dije anteriormente, se echó encima, ¿qué? La pesada carga. ¿Se pueden imaginar, hijos, hijas que me están escuchando, cuánto pesaba toda esta carga? Grano tostado, 10 panes, quesos, más 10 que le llevaba al jefe o capitán de la guarda. Imagínense todo eso, y David se fue rápido. Y el versículo 22 de Primera de Samuel 17, ¿qué nos dice? Que dejó la provisión tal como su papá le dijo. Es decir, con el encargado, pues, el almacenista, etcétera, que estaba ahí con los que estaban en esta guerra que tenían contra los filisteos. Ahí dejó David los panes, el trigo tostado, los quesos, etcétera. Y de inmediato, una vez que los dejó ahí en un almacén, en un lugar donde después se los iban a entregar, de inmediato, ¿qué hizo David? Se dio prisa para ir al campo de batalla e informarse cómo estaban sus hermanos físicamente. Una pregunta, hijos solteros, hijas solteras, ¿David era un hijo fiel? Solo las mamás contestaron. Vuelvo a hacerles, les doy otro chance, hijos, hijas. ¿David era un hijo fiel? Vamos apercibiéndonos, vamos captando con el entendimiento, el razonamiento, de acuerdo a las escrituras, lo que es un hijo, una hija fiel. Pero continuando con esta conferencia, de acuerdo a lo que nos describen o narran estos textos que ya leímos, aquí estamos observando que David era un hijo fiel. ¿Y qué lo hacía fiel a David? ¿Me lo pueden decir? ¿No? Bueno, yo les ayudo. Lo que David
le hacía delante de su papá, un hijo fiel, era única y exclusivamente su obediencia. Su obediencia. ¿De acuerdo qué? A las Escrituras. Porque, ¿qué dice Colosenses 3:20? De favor lo buscan, por favor. Colosenses capítulo 3, verso 20. ¿Qué dice la Escritura? Les doy unos segundos ahí para que lo leamos. Voy a leerlo en la versión Reina Valera para dar una explicación amplia de lo que dice este texto. Colosenses capítulo 3, versículo 20. Pero ya lo tengan delante de su vista. Vamos a leerlo en voz alta, de favor. Dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Qué quiere decir la palabra obedecer? Del vocablo griego hupakouo. Obedecer del vocablo griego hupakouo. En nuestro idioma quiere decir escuchar, dar oído o prestar cuidadosa atención y así aceptar, someterse a sus padres o a lo que sus padres les piden. Porque esto, dice Colosenses 3:20, agrada, del vocablo griego euarestos, que traducido a nuestro idioma quiere decir aceptable o dado por bueno por el Señor. Aceptable o dado por bueno por el Señor. Entonces, para que un hijo o una hija sea fiel a sus papás, sean biológicos, adoptivos, para que un hijo o una hija sea fiel a sus padres, ¿qué tiene que hacer este hijo o hija? Primero escuchar. Primero prestar cuidadosa atención. En ocasiones, espero que no suceda acá, ¿verdad? Pero en ocasiones es muy clásico que papá, mamá está dando una instrucción a su hijo, hija soltero, y papá está aquí y la hija está como buscando otras cosas, como entretenido en otras cosas. Y ese hijo, esa hija, ni en cuenta. Tenía un compañero de trabajo que decía: no, hombre, yo tengo unos hijos que es como hablarle a la pared. Sí, comprendemos esa expresión, que es como hablarle a la pared. No, hijos, no, hijas. La Biblia dice que como hijos cristianos, como hijas cristianas, deben honrar a sus padres, deben acatar sus instrucciones. ¿Y por dónde comienza la actitud o disposición de un hijo o una hija fiel? ¿Por dónde empieza? Por ponerle atención a su papá, a su mamá, por verle hacia los ojos, por tener todos sus oídos. Bueno, todos son dos, ¿verdad? Sí, porque si fuera de Marte o de Júpiter, a lo mejor tienen como 20 oídos, ¿verdad? Pero bueno, solo tienen dos, o solo tenemos dos. Pero que sus oídos estén ahí, que su apercibimiento, todo donde recibe instrucciones, esté atento a lo que dice papi, a lo que dice mami. Porque de otra manera, sin estar así, con esta disposición, con esta actitud de prestar cuidadosa atención, entonces como un hijo, como una hija se va a someter a lo que su papi o mami le pide. Imposible. Yo en muchas ocasiones, incluso en conferencias que su servidor les ha dado, solamente de la mente, solamente el razonamiento, su servidor con textos bíblicos, con fundamentos de toda especie, su servidor les ha dicho: ¿dónde comienza todo para que un ser humano haga el bien o el mal? ¿Dónde comienza todo? En la mente, en la mente, en la mente. Ahí empieza todo. Te invitan a hacer algo malo, ¿dónde razonas? ¿Dónde decides? ¿Dónde dices me agrada o no? En la mente. Entonces, hijos, hijas, para poder obedecer a papá y a mamá, necesitas eso. Dar oído, prestar cuidadosa atención, y de esa manera te vas a sujetar a tus papás, o más específicamente a lo que ellos te instruyen. Desde luego, quizá lo repita muchas veces, lo que voy a decir enseguida, conforme a las Escrituras, conforme a la voluntad de Dios. Continuando con esta conferencia, si tú eres hijo de Dios, si tú eres hija de Dios, ¿qué estoy diciendo con esto a los solteros, solteras? Si tú ya naciste de nuevo, pues, o ya fuiste regenerado, regenerada, lo único que tienes que hacer para prestar oído, para someterte a las peticiones de tus padres, etcétera, etcétera,
Tú lo único que necesitas es textos bíblicos como Colosenses 3:20, como Efesios capítulo 6 versos 1 y 2, como Éxodo capítulo 20 versículo 12. Tú lo único que necesitas es estar leyendo esos textos, estudiando esos textos, meditando esos textos. ¿Por qué? Porque necesitas renovar tus pensamientos. Necesitas renovar tus pensamientos. Cuando un hijo o una hija no renueva sus pensamientos, pues no va a obedecer, porque ya trae ideas, ya tiene razonamientos, ya condiciona lo que le dicen sus papás, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, etcétera, etcétera. Les recuerdo, sin cambio de manera de pensar, no hay cambio de manera de comportarse. Vimos a David. Gracias a Dios hay un buen número de hijos e hijas en las Escrituras obedientes a sus padres, pero yo solamente traigo en mis notas los que fui siendo guiado por el Espíritu Santo. Ahora veamos una hija fiel. Vayamos todos, por favor, al libro de Esther, capítulo 2, versículos 5 al 10 y después versículo 20. Repito, Esther, capítulo 2, versículos 5 al 10 y después versículo 20. Sígame ahí con su vista en su versión bíblica. Voy a leer estos textos en la versión Palabra de Dios para Todos. En esta versión dice así: en Susa, la ciudad capital, había un judío de la tribu de Benjamín llamado Mardoqueo. Era hijo de Jair, nieto de Simi y bisnieto de Quis. Verso 6. Mardoqueo había sido hecho prisionero en Jerusalén por Nabucodonosor, rey de Babilonia, y desterrado de su tierra junto con el grupo en el que estaba Jeconías, rey de Judá. Versículo 7. Mardoqueo tenía una prima muy hermosa y elegante llamada Hadasa o Esther, a la que cuidaba porque era huérfana. Le había adoptado, si observan esa expresión, adoptado, era hija adoptiva, como su propia hija cuando sus padres murieron. Verso 8. Cuando se proclamó la orden del rey, llevaron a muchos jóvenes a Susa, la ciudad capital, y las dejaron bajo el cuidado de Hegai. Esther era una de esas jóvenes y también la llevaron al palacio del rey y la dejaron bajo el cuidado de Hegai, el encargado de las mujeres del rey. Verso siguiente. A Hegai le cayó bien Esther y la trató con preferencia, le dio tratamientos de belleza, cosméticos y alimento. Hegai eligió 7 criadas del palacio del rey y se las dio a Esther. Hegai hizo que Esther y sus criadas ocuparan un lugar de privilegio en la residencia de las mujeres. Versículo 10, póngame más atención aquí, por favor, sobre todo hijos e hijas solteros. Dice: Esther no le contó a nadie de qué pueblo y de qué familia venía, porque Mardoqueo le había dicho que no lo hiciera. Versículo 20, Esther 2, versículo 20. Aquí, por favor, también les pido su atención, jóvenes y de toda edad, hijos e hijas solteros. Dice: Esther aún mantenía en secreto que era judía y no le había hablado a nadie acerca de su familia. Eso le había ordenado Mardoqueo, a quien ella seguía obedeciendo tal como lo había hecho cuando él cuidaba de ella. ¿Qué expresiones pudimos los hijos y hijas solteras que están aquí en esta congregación o escuchándome por las plataformas, qué expresiones captaron ahí de este testimonio de Esther como hija? ¿Se dieron cuenta? ¿Cuáles? Que ella no dijo que era judía. ¿Por qué? Porque su papá adoptivo le dijo: no lo digas. ¿Me van siguiendo, jóvenes solteros? ¿Me van siguiendo, señoritas jóvenes solteras? ¿Me van siguiendo con atención? Cuando papi te diga, hijita, cuando papi te diga, hijito, esto no, ¿qué vas a hacer tú? Pues no. Oye, hijo, esas personas con las que te reúnes, que según tú son tus amigos, que según tú son tus amigas, porque están en tu mismo trabajo, porque están en la misma escuela, porque son nuestros vecinos, pero yo noto que esas amistades que tú tienes, varones y mujeres, pues tienen preferencias por actividades, pues que a ti no te dejan nada bueno, que a ti no te edifican, que al contrario
te llevan a hacer cosas, es más, a decir palabras que no son de un cristiano o una cristiana. Entonces, si tu papi y tu mami te dice que no lo hagas y tú eres un hijo fiel, ¿qué vas a hacer, hijito? ¿Qué vas a hacer, hijita? Dicen, déjenlo pensar, pastor, en una semana le contesto. Sale. Voy a explicar un poquito por qué Mardoqueo le dijo a su hija adoptiva, ¿por qué no dijera su nacionalidad? Atiéndame aquí con cuidado. Eso dicen los versos 10 y 20 de Esther 2. Escuche, Mardoqueo, el papá adoptivo de Esther, le dio esta instrucción por esta razón. El rey Asuero era rey de Persia. Para más o menos darme a entender, el gobierno del rey de Persia en ese entonces era desde la India hasta Etiopía. Entonces, Asuero no era judío y no tenía ninguna relación con el pueblo israelita. Entonces, si Asuero, el rey de Persia, se enteraba que Esther era judía, ¿qué hubiera hecho él? Dice, no, esa mujer no entra aquí. No, dentro de las que voy a seleccionar una para que sea mi esposa, yo no la acepto. Entonces, si Esther hubiera dicho su nacionalidad, Esther no hubiese sido el instrumento que Dios usó para interceder a favor del pueblo de Israel cuando Amán, que era primer ministro de Persia, le pidió al rey Amán, porque odiaba a los judíos, que los exterminara. Si usted gusta leer ellos, es esto que le acabo de decir, si gusta anotarlo y después leerlo en su casa, está en el libro de Esther, capítulo 3, versículos 8 al 13. Esther capítulo 3, versículos 8 al 13. Ahora, quiero decirle, no era fácil para Esther obedecer la instrucción de su papá adoptivo. La razón, si Asuero se enteraba, podía morir, pero todavía más. Su papá adoptivo le dijo, tienes que ir con el rey y hablar con él. Y de acuerdo, si lo quiere anotar, después lo puede leer, a Esther capítulo 4, versos 11 al 16, Esther capítulo 4, versos 11 al 16, si Esther iba sin ser previamente invitada por el rey, Esther también podía morir, porque ahí dice, nadie puede ir delante del rey si antes no se le ha hecho una invitación para que se presente delante de él. Pero ¿qué cree? Dios le dio gracia a Esther con Asuero. Y después de 2 reuniones, y que Dios, antes de la segunda reunión, de manera soberana, como Él lo hace cuando va a actuar a favor de la justicia, que solo a favor de la justicia obra el Señor, de manera soberana, hizo que a Asuero se le fuese el sueño y que abriera un libro de las memorias. Eso lo puede usted leer en Esther capítulo 6, versos 1 al 14. Esther capítulo 6, versos 1 al 14. Y ahí narra cómo Mardoqueo evitó que asesinaran al rey Asuero. Mardoqueo, acuérdese, Mardoqueo y Esther eran judíos. Entonces Asuero le pregunta a la gente cercana a él, ¿y ya se hizo algo a favor de Mardoqueo? Porque me guardó la vida. Y dijeron, nada. Y dijo, no, espérenme. Y bueno, ahí el rey Asuero ordena para que se hiciera algo que honrara, que en agradecimiento a Mardoqueo. Pero ya en el capítulo 7, 1 al 10, capítulo 7, 1 al 10 de Esther, que ya es la segunda ocasión en que Esther, a petición de ella, el rey Asuero le concede que se reúnan nuevamente en el palacio. Ahí en Esther 7, 1 al 10, el rey Asuero se da cuenta del engaño de Amán, que él quería exterminar a los judíos porque odiaba a los judíos. Y entonces, ¿qué cree que hizo el rey Asuero? Ordenó la muerte de Amán. Y de esta manera, los judíos, los israelitas, ya no fueron extinguidos. Ya no fueron extinguidos. ¿A partir de dónde surge esta gran bendición al pueblo israelita? ¿Me lo pueden decir hijos solteros, hijas solteras? ¿Me lo pueden decir? ¿No? Bueno, me espero un mes pues para que me contesten. De que Esther fue una hija fiel. De que Esther fue una hija fiel. Su papá adoptivo únicamente le dijo, no le digas a Asuero que eres judía. Si Esther dice, vengo de Israel, no hombre, tú no vas a ser de las que voy a seleccionar para mi esposa, para reina de mi reino, por decirlo de alguna manera.
De esta manera, ¿qué provoca una hija fiel? ¿Qué provoca un hijo fiel? Que las bendiciones de lo alto sean derramadas sobre sí misma o sobre su casa. Hijos, hijas, solteros, solteras, yo quiero decirles, Dios premia, Dios bendice a un hijo, una hija que le es fiel a su papá. Un hijo, una hija que le es fiel a su papá, a su mamá. Tú quieres ser bendecido, tú quieres ser bendecida. Sí, sí se capta, comprende la palabra bendecido, ¿verdad? En una definición más coloquial. ¿Quieres ser beneficiada, hija? ¿Quieres ser beneficiado, hijo? Sé fiel a tus papás. Sé fiel a tu mamá. Oiga, pastor, pero hay cosas que me piden mis papás que, bueno, lo que no está en la escritura, aún con todo y eso, no lo hagas, pero respétalos. No lo hagas, pero tenles paciencia. ¿Por qué? Porque yo sé, muchos papás, mamás, aunque estén en la congregación cristiana, en una congregación de creyentes en Dios, pues muchos no, o no son creyentes todavía, o no se someten a lo que dice la Biblia. Y hay muchos papás, mamás que asisten a la congregación cristiana, o a las congregaciones cristianas, perdón, pero que no se conducen con la sabiduría de la palabra. Entonces, hijos, hijas, si queremos ser bendecidos, grandemente beneficiados por el Señor, ¿qué vamos a hacer? Ahí te lo dejo de tarea, pero escucha este consejo. Para ser hijos o hijas fieles a Dios y de ahí a sus papás, es decir, papá, mamá, es necesario. Te lo vuelvo a decir, hijo o hija que me estás escuchando, para ser hijos, para ser hijas fieles a Dios y de ahí a sus padres, papá y mamá, es necesario. ¿Qué quiere decir necesario? Que no lo puedes brincar, es indispensable. ¿Qué? Creer firmemente a todos los preceptos de Dios, a sus exhortaciones, a sus mandamientos, a sus promesas que Él te da. Yo no pude, jamás pude ser un hijo fiel a mi madre hasta que la escritura no me movió, hasta que la palabra de Dios no me empezó a hacer ese hijo fiel. Imagínense ustedes, por muchos años, su servidor, yo fui rebelde a mi mamá. Y solo les platicaré algo así rápido para no alargar más esta conferencia. Pero su servidor era un consumidor compulsivo de bebidas alcohólicas. ¿Cuántas mamás hay aquí que sus hijos son alcohólicos o que consumen bebidas alcohólicas? ¿Puede levantar su mano? ¿No hay? Qué bueno. Mi madre tenía un hijo alcohólico. Mi madre no dormía. Mi madre estaba enferma. Mi madre nunca tenía paz. Mi madre me decía, hijo, cuando oigo que por ahí pasa una sirena, decía ella. No sé si se capta esa palabra aquí. Es decir, una ambulancia, una patrulla de policías y que llevan, no sé qué otro nombre le den. Y mi mamá así decía, las sirenas. O sea, cuando oigo esas sirenas yo digo, ¿no será que mi hijo lo llevan ahí a algún hospital? ¿No será que a mi hijo ya lo llevan detenido porque cometió un delito borracho? Así vivía mi madre. ¿Saben cuándo mi madre empezó a vivir en paz? ¿Saben cuándo mi madre empezó a vivir con satisfacción? ¿Saben cuándo mi madre me dijo con lágrimas, gracias hijo porque cambiaste mi vida? ¿Saben cuándo, hijos, hijas? Cuando le fui fiel a Dios. Se acabó este que le está hablando, que le daba tantos dolores de cabeza a mi mamá, se acabó. Se acabó. Mi madre con lágrimas cada vez que nos vemos o cada vez que se acuerda de mí, ¿cómo era su hijo? ¿Cómo era su servidor? Este que le está hablando aquí, ¿cómo era mi conducta por esos pecados? Llora y me dice, gracias hijito, porque ahora yo vivo en paz, yo estoy contenta porque yo sé que tú eres bueno, dice. Y yo le digo, no, el bueno es Dios, nada más que Él vive en mí y por eso ves esto ahora, que ves. Pero un hijo fiel, una hija fiel, cambia las lágrimas de su madre, las preocupaciones de su padre, por alegría, por gozo, por contentamiento, por satisfacción. Ahora yo le digo a mi mamá, oye mamá, ¿y el día que yo me muera qué vas a hacer? Yo también me muero, me dice. ¿De dónde surge esa expresión? ¿Me lo pueden decir papás? ¿De dónde? Por las satisfacciones, por el contentamiento. Que ahora que antes le daba dolores de cabeza, ahora le da satisfacciones. ¿De dónde hay paz en una familia? ¿De dónde hay tranquilidad en un hogar? ¿De dónde hay armonía?
Y déjenme decirle algo más, hijos, hijas, vamos a leer ahorita un texto. ¿De dónde crees que Dios te va a bendecir a ti? ¿De dónde? Porque eres una hija fiel, porque eres un hijo fiel. Hay muchos hijos, hijas solteras que se quejan de todo. Ay, pastor, yo traigo unos tenis bien chafas, yo traigo un pantalón de mezclilla bien malo, yo como pura salchicha. ¿Le obedeces a tus papás? Les pregunto. Así se las regreso rapidita, así con suavitel, usted me entiende, ¿verdad? De manera amable, pues. ¿Le obedeces a tus papás? Y ya empiezan como la chilindrina. Ajá, No, pues. Hijos, hijas, en verdad queremos, de veras queremos probar, deleitarnos en los beneficios de Dios. Seamos fieles, seamos fieles. Ay, pastor, ¿a poco mi papá me va a poder comprar esto, aquello, lo otro? Claro, porque tu verdadero papá es el papá de todos, el Dios Todopoderoso. Y Él va a hacer que tu papá hasta le sobre y te diga, órale, agasájese mijita, mijito, órale, llegó la bendición. No solamente papá y mamá atraen bendición, también los hijos, también las hijas. Pero veamos una escritura que nos va a ayudar mucho. Vayamos por favor, hijos, hijas solteras y papás también, Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3. Efesios capítulo 6, versículos 1 al versículo 3. Ahí nos habla de una manera muy comprensiva, muy clara, lo que su servidor expresó con sus palabras. ¿Ya lo tenemos todos? Leamos juntos en voz alta, por favor. Dice Efesios 6:1, hijos, nuevamente. ¿Qué dice? Obedecer, dar oídos, someterse, etcétera, etcétera. ¿Y qué dice enseguida? En el Señor. Los hijos, las hijas les obedecemos a los papis, mamis. ¿Por qué? Porque nos estamos sometiendo a Dios, a Cristo en primer lugar, a lo que Él ha mandado. ¿Qué ha mandado Dios? Pues que obedezcamos. Entonces cuando nosotros obedecemos, estamos obedeciendo no porque le estamos obedeciendo en primer lugar a papá y a mamá, no hijos, no hijas, porque primero le estamos obedeciendo ¿a quién? A Dios, a Cristo. Dice, obedeced en el Señor ¿a quiénes? A vuestros padres, sean biológicos o adoptivos. ¿Qué dice enseguida? Porque esto es justo. Esto es lo que agrada, esto es lo bueno, esto es lo que atrae prosperidad. Y enseguida que dice, honra. ¿Qué es honrar? Acatar, acatamiento. Honra a tu papi, honra a tu mami. ¿Qué es qué? El primer mandamiento. ¿Qué dice enseguida, hijos, hijas? ¿Lo podemos leer en voz alta? Con promesa. ¿Qué es una promesa? Un compromiso de Dios y que lo va a cumplir. ¿Qué es promesa? Un compromiso de Dios y que lo va a cumplir. ¿Y qué va a cumplir? Leemos en voz alta, por favor, hijos, hijas, el verso 3, para que te vaya bien y seas de qué? De larga vida sobre la tierra. ¿Qué es eso de que te vaya bien? Desde esta edad, si eres adolescente, o niño, niña, o si ya eres joven, y qué decir si ya eres adulto. Un hijo que es un hijo, una hija fiel, repito, primero a Dios, por ende a sus papás. ¿Qué hace Dios contigo? Pues te va bien. Traducido en otras palabras, eres un estudiante, serás un estudiante de excelencia. Ya estás como profesionista, se te abrirán muchas puertas en tu profesión. Tendrás un ingreso muy alto. Y serás de larga vida. Para que seas de larga vida, ¿qué se ocupa, hijos, hijas? ¿Qué se ocupa? Que las demás promesas de Dios estén contigo. Por ejemplo, el Salmo 91. ¿Qué dice el Salmo 91? Que Él enviará a sus ángeles alrededor de ti para que tu pie, ¿qué? No tropiece. Que aunque venga la pestilencia, ¿qué es la pestilencia? Hablemos de SIDA, hablemos de COVID, habla de fiebre, de epidemias, pues. Eso habla ahí. ¿Qué va a hacer contigo, hija? ¿Qué va a hacer contigo, hijo? Te va a cuidar y multitud de bendiciones. ¿Y todo parte de dónde? Porque eres una hija, un hijo fiel. Una hija, un hijo fiel. Entonces, para que todos los hijos e hijas en Cristo Jesús, desde luego, porque sin Cristo pues no se puede, podamos o puedan, el caso de los solteros, solteras,
poner por obra la voluntad de Dios, pues necesitan buscar más Biblia. Necesitan no solamente irse a los mandamientos, yo se los dije anteriormente, hay que estudiar, hay que meditar, no hay otra manera, se los digo honestamente, no hay otra forma de que vivamos la palabra de Dios, no hay otra. Que hay maestros de la Biblia falsos que enseñan así como lo voy a decir ahorita, sí los hay, pero no les hagan caso. Hay maestros falsos de la Biblia que se paran en un púlpito, como ahorita tengo el privilegio de parte de Dios de hacerlo, que dice el papá a la mamá, oiga pastor, o como le llamen su ministro de culto, ¿puede orar por mi hijito? ¿Puede orar por mi hijita? Es que es muy rebelde, para que ya no sea rebelde. Y el pastor, en su ignorancia, o ni siquiera es cristiano, oran por ellos. No, olvídese. No. Su hijo o su hija se va a seguir rebelando. ¿Por qué? Porque no tiene el argumento, no tiene la sustancia divina para que lo mueva. Y esa es la palabra de Dios. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Si usted ha dicho, es que yo a mis hijas, cada domingo que voy al servicio, o a mi iglesia, o a mi congregación, yo le digo al pastor, ore, y está orando. ¿Y cómo sigue su hija? ¿Me lo puede decir? Igual. Hace años nuestro pastor allá en Guadalajara nos dijo esto que igual le voy a decir ahorita, ¿no? Dice que hace muchos años, lo comentó en el púlpito, dice que una señora llegó con su hijo, con el pastor, y le dijo, oiga pastor, ¿puede orar por mi hijo? Y el pastor le dijo, ¿y cuál es su necesidad? Dice, es que es bien burro mi hijo. Ah, sí, claro que sí. Dice que el pastor dijo, en el nombre de Jesús, espíritu de burro, sal de él. Y el espíritu de burro ahí siguió. No. Eso no sirve. Los que me escuchan van a decir, ay, ese pastor está menospreciando la oración. No, es que la oración va después. La oración va acompañada de textos bíblicos con fe. O sea, son muchos componentes. Más o menos hace como 2 años, aquí su servidor dio una serie acerca de la oración. Y en una de esas enseñanzas de esa serie, con textos bíblicos, con bases bíblicas, yo les enseñé a ustedes, bueno, los que estuvieron en esos servicios, que la oración sin la palabra de Dios y sin fe en la palabra de Dios no sirve. Son palabras nada más, son expresiones. Entonces, dicho lo anterior, o todo lo que ya comentó su servidor, también pues se ocupa, hijos, se ocupa, hijas, que ustedes vayan a la Escritura y busquen textos que los animen, que los exhorten. Porque repito, no solamente son mandamientos, no solamente son promesas, no, son exhortaciones. Y también a veces reprensiones que están en la Biblia. Si ustedes hijos, hijas me dicen, ¿cómo cuáles, pastores? Vayamos por favor a Proverbios capítulo 1, versículo 8. Proverbios capítulo 1, versículo 8. Nos va a dar mucha luz, mucho entendimiento este solo texto. Voy a leer este texto en la versión Dios habla hoy. Dice Proverbios 1, 8, versión Dios habla hoy. Hijo mío, atiende. ¿Qué quiere decir atiende? Ten en cuenta la instrucción de tu padre. Y dice, y no abandones. ¿Qué quiere decir no abandones? No dejes, no desatiendas. ¿Qué? La enseñanza de tu madre. Se lo vuelvo a repetir, Proverbios 1:8, Dios habla hoy. Hijo mío, atiende, dice esta versión. ¿Qué es atender? Tener en cuenta, ¿qué? La instrucción de tu padre. Y después dice, no abandones. O no dejes, no desatiendas, ¿qué? La enseñanza de tu madre. ¿Qué quiere decir instrucción? Tanto en la Reina Valera como en la versión Dios habla hoy. La palabra instrucción aquí del vocablo hebreo musar tiene muchos significados. El primero es enseñanza. Después, reglas de conducta. Después, advertencias. Después, avisos o consejos. Enseguida, restricción o poner límites. Después, reprender o llamar la atención. Y finalmente, castigar. Hijos, hijas, ¿están viendo la amplitud que tiene un solo texto? Bueno, una sola palabra. ¿Cuál? Instrucción. Entonces, tu papá, tu mamá te va a enseñar. Tu papá, tu mamá te va a poner reglas de conducta. Sí captamos todos los hijos y hijas solteras que son reglas de conducta, ¿verdad? Aquí en esta casa no se dicen groserías. Aquí en esta casa no puede entrar nadie que fume, consuma bebidas alcohólicas. En esta casa no se permite que se cometa nada que agrede el nombre de Dios. En esta casa, etcétera, etcétera. Tus papás te van a poner reglas.
¿Y eso qué tienes que hacer tú, hijo o hija? ¿Qué tienes que hacer? Obedecerlos, ponerlos por obra. Ellos te van a dar consejos, te van a poner límites, te van a llamar la atención, incluso te van a castigar. Pero eso no quiere decir que tu papá no te ame. Precisamente te está poniendo castigos. ¿Para qué? Porque como ya fue indispensable, ya fue necesario. Eso sí, papás, mamás, ya lo enseñé el domingo anterior. No vamos a castigar de buenas a primeras, no. Hay que enseñar, hay que aconsejar, hay que dar testimonio, etcétera, etcétera. Y ya lo último se deja el castigo. Y como siempre, el castigo no es lo mismo para niños que para adolescentes y jóvenes, no es lo mismo. Niños, niñas, ahí están las varitas, te los venden en las librerías cristianas. Si te dices, están muy caras, bueno, vete a una maderería, oiga, me vende una tablita, una maderita delgadita, para que cuando deba castigar a mi hijita, mi hijito, le dé con ella. Porque si te compras un palo grueso, lo vas a desbaratar a tu hijito, hijita, ¿verdad? Y ya te dije, no con ira, ya tranquilita, tranquilito papá, le da su pau, para que diga, ay, mi papá sí mi mamá sí, me dijo que me iba a castigar, me castigó. Pero cuando ya son adolescentes, ¿qué tienes que hacer? Hay otras maneras de castigos. Ya ves que tu jovencito, jovencita sale de la secundaria y llegando, tira la mochila, ni quiere comer porque ya se quiere ir a la unidad deportiva. ¿Cuáles son los castigos? No hay unidad deportiva. Ay, mamá, pero estás castigada, estás castigado por esto y esto. Y cuando ya están jóvenes, que tienes un vehículo motorizado, una moto, un vehículo, hoy no manejas la moto, hoy no manejas el vehículo. Ay, pero estás castigado, estás castigado. Con paciencia, con amabilidad, por esto y aquello y lo otro. ¿Qué estamos haciendo, papá, mamá, con nuestros hijos, hijas? Ayudándoles. No iba a hablar de los papás, pero lo tuve que hacer para darme a entender en esta parte. Porque esto es para los hijos, las hijas, es para su bien. Yo ya les he comentado cómo en Guadalajara yo conocí un papá que era mi compañero de trabajo, que a muchos les da risa, pero así lo hacía él. De acuerdo a cómo él captaba esta parte de la enseñanza que estoy dando ahorita, él así lo hacía. Todos en su casa le iban al Atlas, al mejor equipo de fútbol de México. ¿Qué pues? Y su papá los castigaba, ¿sabe cómo? Poniéndole la playera de las Chivas. Entonces cuando los iba a castigar, traigan la playera de las Chivas. Y los digo, no papá, no, sí, ¿cómo que no? Traigan la de las Chivas. Y ay, sí, no, los gritos, me decía él. Las lágrimas, no me hagas eso, papá. No, te estoy castigando. Y les ponía las playeras de las Chivas, ¿cómo ven? Bueno, si le ayuda a eso, pues póngale, no sé, la que usted quiere y mande, ¿no? Si le va a Liverpool, póngale la de Barcelona, no sé, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que estoy hablando es verdad, no estoy inventando nada. Y finalmente el Proverbios 1:8 dice la enseñanza de tu madre. La palabra enseñanza nuevamente es instruir, mamá, es adiestrar, mamá, es dar consejos, mamá. Todo esto lo hace papi y mami. Lo estoy diciendo, ya lo enseñé el domingo pasado, pero solamente para ayudarle a usted, papá, mamá, a que sus hijitas, hijitos vayan captando, vayan comprendiendo todo esto, que el hijo, la hija fiel necesita ser dócil, necesita ser amable, necesita ser humilde. ¿Para qué? Para que cuando papá y mamá le den una enseñanza lo reciba bien o le pongan reglas de conducta y todo lo que ya dije anteriormente. Pero voy a darle lectura a otro texto que también aquí nos va a ayudar mucho a los hijos e hijas solteros, solteras. Proverbios capítulo 6, versículo 20. También voy a leerlo en la versión Dios habla hoy. Proverbios capítulo 6, versículo 20. En esta versión dice así: hijo mío, guarda. ¿Qué es guarda? Es conservar, es retener. Dice, siempre en tu memoria los mandamientos y enseñanzas de tus padres. Proverbios 6:20. Hijos, hijas, todo lo que tu papi, todo lo que tu mami te instruya, te aconseja, te ponga límites y cuando sea necesario por tu bien te castigue, por favor, hijas, por favor, hijos, los animo a que con una disposición de mansedumbre, de amabilidad, de humildad, lo aceptes,
Lo vuelvo a decir, todo lo que tu papi, todo lo que tu mami te instruya, te aconseja o te ponga límites y cuando sea necesario te aplique castigos, hijos, hijas, los animo a que con una disposición de mansedumbre, amable, humilde, lo aceptes. Y escucha este consejo, viene de Dios. Y Dios por el Espíritu Santo, Dios por el Espíritu Santo te va a dar poder para que pongas por obra todos los consejos, todas las exhortaciones, todas las instrucciones que tu papi o tu mami te da. ¿Dónde dice eso, pastor? Ahí, por leerte un par de textos, Ezequiel capítulo 36, verso 27. Ezequiel capítulo 36, en el versículo 27, voy a leerlo en la Reina Valera. Dice Dios aquí dando una promesa al pueblo de Israel, pero que también es para usted y para mí. Dice ahí el Señor: y pondré dentro de ustedes, ¿quién? Mi Espíritu, o sea, el Espíritu Santo. Y haré, dice Dios, que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Le doy otro texto aquí, San Juan capítulo 16, verso 14. San Juan capítulo 16, versículo 14. Dice aquí la Escritura, Él, dice nuestro amado Jesús, ¿quién es Él? El Espíritu Santo. Dice, me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Quién crees, hijo e hija soltero, soltera, que hace que en ti haya ese poder que te lleve a hacer la voluntad de Dios? ¿Quién crees que lo hace? Se llama Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que ejecuta, es el que hace que tú manifiestes desde lo que dice la obra de nuestro Señor Jesucristo, de su muerte de cruz y resurrección, y cualquier precepto o mandamiento de Dios Padre o de Cristo. Hijo, hija que me estás escuchando, en tus fuerzas jamás podrás poner por obra lo que dice la Escritura, jamás, nunca lo vas a poder hacer. Tú, hijo, hija, necesitas, por eso te lo dije anteriormente, pasar tiempo en la Escritura, para que la Escritura te vaya dando visión, te vayas apercibiendo desde tu mente, que es tu campo de batalla, vayas captando, asimilando cómo es el cristianismo verdadero, cómo es el cristianismo real. Sin textos bíblicos de mandamientos, sin textos bíblicos de exhortaciones, sin textos bíblicos de consejos, sin textos bíblicos que te hablen de las operaciones del Espíritu Santo, porque de él estoy hablando ahorita, nunca vas a obedecer, nunca. Entonces, si tú me preguntaras, oiga hermano, oiga pastor, y de mi parte, ¿qué me pide Dios? Fe, es todo, es todo. Puedes decir conmigo, hijo, hija soltera que estás aquí esta mañana, puedes decir en voz alta, lo único que Dios me pide es fe. ¿Puedes decirlo? Gracias, gracias. Es todo. Fe, una definición simple, firme convicción. Pero ¿cómo voy a tener firme convicción si no conozco lo que dice la Escritura? Entonces, necesitamos ir ahí. Y de esa manera es como un hijo, una hija, le es fiel a Dios y le es fiel a sus padres. Pregunto, hijos, hijas, ¿está difícil lo que nos pide Dios? Yo siempre digo no y sí. No porque no está difícil, pero sí porque resulta que un buen número, o no sé si pocos o muchos, a pesar de los consejos que Dios nos da en la Biblia, pues no los ponemos por obra. Ese es el sí y el no. Pero bueno, espero en Dios que aquí todos los que me están escuchando y en la plataforma que son hijos e hijas, sí lo van a hacer. Concluyo con esta conferencia donde inicié. Por favor, vayamos a San Lucas capítulo 2 en el versículo 51. Evangelio de San Lucas capítulo 2 en el versículo 51. Pero ya lo tenga delante de su vista. Voy a leer en la Reina Valera. Dice ahí, y descendió con ellos. ¿Quién descendió con ellos? Jesús. Y volvió a Nazaret. ¿Estaba qué? Sujeto a ellos. ¿Quiénes son ellos? Sus papás.
Y su madre, en este caso María, guardaba todas estas cosas en su corazón. No voy a hablar de ello para no salirme del tema. Lo que quiero hablar nada más es la parte de Jesús, que se supone que aquí era un adolescente, más o menos tenía como 12 años de edad. Entonces aquí la escritura claramente habla de que en cuanto sus papás le dijeron a Jesús que debían volver a su casa, ¿qué hizo Jesús? Amablemente se fue con ellos. Porque Jesús dice aquí estaba ¿qué? Sujeto. Aquí la palabra sujeto del vocablo griego hupotazo con doble S, sujeto del vocablo griego hupotazo con doble S, su primer significado en nuestro idioma es obedecer. Obedecer, pero también tiene otro significado, aceptar la autoridad o voluntad de sus padres. Aceptar la autoridad o voluntad de sus padres. Pregunto, Jesús nos deja un buen testimonio a los hijos e hijas para ser hijos e hijas fieles a Dios y a nuestros papás. Ya, hijos, hijas, nosotros debemos por eso poner la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. En Jesús, no en nadie más. El problema a veces con los seres humanos es cuando ponemos la mirada en el que tenemos enfrente. No, pues así como es él, así como es ella, así como es en mi casa. No. Diré este comentario por lo que acabo de decir. En una ocasión Jesús dijo así a Juan, que si Jesús quería, Juan iba a vivir hasta que Jesús regresara. No sé si lo ha leído. Y ahí estaba el secretario del sindicato de los apóstoles, ahí estaba Pedro ahí cerca. Entonces le dice Jesús a Juan, si yo quiero dijo Jesús, se refería a Juan, si yo quiero va a vivir hasta que yo regrese. Imagínense, Juan iba a vivir miles de años, en teoría, según como lo interpretó Pedro. Y Pedro le dijo, ¿y por qué y yo no? ¿O yo también? Y Jesús dijo, ¿y tú a esto qué? O sea, como diciéndole, ¿a ti qué te importa, metiche? Tú sígueme y olvídate de lo demás. Porque hice todo esto para darme a entender, hijos, hijas solteras, tú no quieras obedecerle a Dios, ni quieras obedecerle a tus padres de una manera condicionada. Así no es. Tú y yo debemos obedecerle a Dios porque Él es Dios. Si somos cristianos mucho más, porque Él es nuestro Padre. ¿Por qué debemos obedecerle a Cristo? Porque Él pagó por nuestros pecados, hijos, hijas. Lo menos que podemos hacer los hijos, hijas de Dios es honrar a aquel que subió a una cruz con nuestros pecados. Si Jesús nos sube con nuestros pecados, pregunto, ¿de qué manera nos los podían perdonar? ¿De qué manera? No había otra forma. Y luego o después lo resucita Dios Padre el tercer día. Y como hijos e hijas de Él, ¿qué crees que sucedió con esa resurrección? Pues Él vino a vivir a ti, Él vive en mí. O sea, es decir, hay muchos porqués, hay muchas razones de por qué ser fieles a Él como hijos o hijas. Hay muchos. Entonces, casi concluyendo, prácticamente terminando, Jesús dio testimonio. ¿Cómo son los hijos o cómo deben ser los hijos o las hijas de Dios de acuerdo a la voluntad de Él? Repito, Jesús dio testimonio de cómo deben ser o son los hijos o hijas de Dios de acuerdo a la voluntad de Él. Termino, las hijas, los hijos fieles por su respeto, obediencia, atención a sus padres o papá y mamá les causan paz, alegría, satisfacción y contentamiento. Lo repito una vez más, los hijos, las hijas fieles, por su respeto, por su obediencia, por su atención a sus padres, es decir, papá y a mamá, les causan paz, alegría, satisfacción y contentamiento. ¿Cuántos hijos e hijas que están esta mañana aquí, en verdad, en caso que estén fallando, que no estén siendo fieles a sus papás, a sus mamás, en verdad quieren ser fieles a Dios y a sus padres? ¿Cuántos? Le pido un favor a los hijos, hijas que están aquí, ¿se pueden poner de pie? Ahorita oramos por toda la iglesia, pero vamos a orar primero por los hijos e hijas solteros, solteras. Quédense ahí, papás, en su silla, por favor, o si tú ya eres un hijo, una hija casada, ahí quédate, por favor. Pero yo le pido el favor a los hijos e hijas solteros, solteras, ¿se ponen de pie, por favor?
Vamos a orar, vamos a orar. Ahorita vas a tener trabajo tú también, papá, mamá. Nada más dame un segundito. Oremos, hijos, hijas que están aquí y en las plataformas. Digan conmigo, por favor. Padre, te reconocemos a ti como el Dios verdadero y único Dios. Te damos gracias por tu misericordia, que es muy grande y hasta este día está sobre nosotros. Venimos delante de ti reconociendo que lo que esta mañana nos hablaste, lo que esta mañana, o más bien lo que esta mañana escuchamos en esta congregación, viene de ti, Señor. Lo que esta mañana escuchamos viene de ti porque está en la Biblia, está en las Escrituras. Y todo lo que dice la Biblia, todo lo que dicen las Santas Escrituras, es porque ahí lo dejaste tú escrito, esa es tu voluntad. Por favor, hijos, hijas, díganle conmigo al Señor, te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nuestros pecados, quien fue levantado de la tumba al tercer día y quien vive en mí, por el nombre de Él es mi intercesor delante de ti. No tengo más intercesor más que a mi Señor Jesucristo. Por Él vengo delante de ti a pedirte gracia, a pedirte ayuda. Porque todo lo que yo escuché, yo lo quiero vivir a lo más alto, al porcentaje más alto que yo lo pueda vivir. Porque yo sí quiero serte fiel como tu hija, como tu hijo. Yo sí quiero honrarte, yo sí quiero adorarte en espíritu y en verdad, tal como lo pides tú, Señor. Yo quiero ser una hija, un hijo que le dé paz, un hijo, una hija que le dé satisfacciones a mis papás. Yo quiero ser un hijo, una hija, el cual tú puedas decir, ella es mi hija, ella es mi hijo obediente. Por favor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes. Por favor, papás, acérquense a sus hijos, si están aquí sus hijos, sus hijas, acérquense para que oremos por ellos, papá y mamá. ¿Están aquí los papás y algunos hijos están aquí? Por favor, muévase de su lugar, papá, mamá, acérquese por favor a sus hijos, hijas, vamos a orar por ellos. Este es el trabajo, papá, mamá, después que ya le enseñaste la escritura, como lo hicimos en este servicio, es orar por ellos, orar por ellos. ¿Ya están aquí los papás? Bueno, yo sé que no están aquí todos los papás. Ayúdennos, papás, mamás, que no tienen aquí a su papá, su mamá. Ayúdennos a orar por ellos también. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo te ruego. Dile así, papá, mamá, por favor, por tu hija, hijo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te ruego por mi hijo, yo te ruego por mi hija. Porque tú eres el único que puede hacer la obra en ella, eres el único que puede hacer la obra en él, porque tú eres el Padre de los espíritus, tú eres el único que puede entrar al espíritu de mi hija, al espíritu de mi hija y hacer la obra. No hay nadie más. Te ruego por favor, en el nombre de mi Señor Jesucristo, que le des gracia delante de ti a mi hijo, a mi hija, que le des gracia delante de ti, por favor. Porque ¿quién más le puede abrir el entendimiento? ¿Quién más le puede traer convicción a mi hija, a mi hijo? Más que solo tú, Señor. Y dígale a Cristo Jesús, gracias por haber muerto en la cruz por mi hija, por mi hijo. Gracias, Padre, por haber levantado de la tumba a mi Señor Jesucristo. Y gracias, Cristo Jesús, por vivir en mi hija, por vivir en mi hijo. Y gracias Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo por la obra que estás haciendo en mi hija y mi hijo. Y finalmente díganle conmigo, papás, a Dios Padre, díganle, a mi hijo y a mi hija lo encomiendo a ti y a tu palabra de gracia que tiene poder para sobreedificar, que tiene poder para sobreedificar. Y en ti espero, Señor, no en mis fuerzas, no en mis palabras. Sí voy a enseñarles, sí voy a orar por ellos, sí voy a dar testimonio, pero yo espero, Señor, en tu poder, yo espero en tus promesas, yo espero en la realidad de tu palabra, cuando cobra vida en los corazones, en las almas de nuestros hijos, hijas. Yo creo en esa realidad espiritual que va a traer cambios, va a traer transformaciones, va a hacer que mi hijo, mi hija, sea un hijo o una hija obediente a ti, por obedecerte a ti, yo sé, me va a dar honra, me va a dar respeto, va a ser una hija de mucha bendición. Gracias, gracias Padre, gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Le pueden dar un aplauso a Jesús? ¿Le pueden dar un aplauso a Dios? Pero por favor no se separe de sus hijos. Por favor dele un abrazo fuerte. Dígale ahí, hija, hijo, te amo mucho, te amo mucho.
Te amo mucho. Yo lo que quiero es lo mejor para ti. Yo lo que quiero es lo mejor para ti, hijito, hijita. Es lo que yo quiero para ti, porque te amo. Porque te amo. Porque te amo. Porque te amo. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, 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 gracias en Cristo, gracias. Qué bonito, qué bonita obra de Dios, ¿verdad? Qué maravillosa, cómo toca los corazones. Bueno, es que es Dios, pues. Él es Dios y es un amante de su pueblo, un amante de su pueblo. Es decir, nadie más nos ama como Él, hijos, hijas. Nadie más nos ama como Él, papi, mami, nadie, nadie. Pues qué bueno que estuvo en esta reunión, qué bueno. Espero haya sido de bendición, como lo es para mí, para mis amores que tengo aquí, mis hijitas. Qué bueno, qué bueno. Yo les animo pues que ahora, pues vámonos a las Dolphis, vámonos a las pizzas, ¿eh? Vamos a bendecir a nuestros hijos. Dios les bendiga, amados hermanos. Si en algo más les podemos servir, aquí estamos a sus órdenes, para cualquier cosa. De lo contrario, si necesita retirarse, bonita tarde, pásesela bien con sus hijitas e hijitos. Nos vemos el miércoles en las clases.